Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar una nueva clase de economía y esta quizás es una de las clases que más suelen interesarles. Generalmente cuando arrancamos la materia, y este año pasó lo mismo, eh, cuando les suelo preguntar o solemos hablar de qué hablamos cuando hablamos de economía, las respuestas suelen siempre estar relacionadas con esto. Generalmente las respuestas que se escuchan tienen que ver con la plata, con los pesos, los dólares, etcétera, etcétera. Así que en la clase de hoy vamos a hablar ni más ni menos que de eso. Vamos a hablar de el dinero. Eh, el dinero, la plata, la guita, la billulla, llámenlo como quieran, tiene tantos sinónimos que no lo podemos abarcar en una clase si nos ponemos a hablar solo de sinónimo de dinero, y tiene tantos sinónimos porque es algo que nos interesa a todos, es algo que usamos todos, y lo que vamos a tratar de entender hoy es cómo funciona o en principio qué es el dinero, y después tratar de entender un poquitito cómo funciona y por qué llega a nuestras manos y qué significa. Así que bueno, sin más preámbulos, arranquemos con el tema. La primera pregunta que vamos a, o el primer tema que vamos a tratar de dilucidar es el origen del dinero. Cómo es que surge esto que todos tenemos hoy por hoy que se llama dinero? Supongamos una situación. Tengo una persona que tiene comida y que necesita lapiceras. Entonces le da la comida a otra persona que necesita la comida, pero esta persona en realidad no tiene las lapiceras que necesitaba el primero, sino que lo que tiene son lámparas. Y o casualidad aparece una tercera persona que necesita estas lámparas y que tiene las lapiceras que necesitaba el primero. Entonces le puede entregar las lapiceras al primero. Y en este circuito todos tendrían lo que quieren intercambiándoselos. El primero le daría la comida a la segunda le daría las lámparas al tercero y el tercero le daría las lapiceras al primero. Pero, lógicamente, para que esto pase tiene que haber un acuerdo previo. Se tienen que poner de acuerdo en, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Ponemos todo sobre una mesa y después agarramos cada uno lo que quiere? ¿O cómo hago yo para confiar en que yo, supongamos que yo soy el que tiene la comida, en que le doy a alguno de ustedes la comida que necesitan, y que después de toda la ronda, cómo confío en que efectivamente me va a llegar las lapiceras que yo necesito, que no va a ser inmediato? Ya entre tres personas podemos pensar entre todos mecanismos y cosas que se pueden hacer, pero tienen determinada complejidad, más que nada cuando no hay confianza. ¿Qué pasa si no existe esta confianza mutua? ¿Qué pasa si yo, que tengo la comida, no estoy dispuesto a esperar que después de toda la ronda me termine llegando lo que yo necesito? Yo no voy a entregar nada a cambio hasta no tener lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esta situación si no hay una confianza previa? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿qué pasa si esto lo multiplicamos por 1 millón de personas? Si no hay solo 3 bienes, sino muchísimos bienes más, y hay tantas combinaciones como personas posibles. Entonces todo este circuito de comercio, de intercambio entre una persona y otra, se vuelve lógicamente bastante más complejo. Así es cuando la pregunta que nos hacemos es: ¿qué pasaría en esta situación si hubiera un bien que todos quisieran, que las tres personas quieren? ¿Qué pasaría si existiera un bien que las tres personas necesiten y quieran? Si eso pasara, podrían intercambiarse ese bien entre ellos sin ningún problema. Y podría generarse los intercambios, es decir, todos podrían intercambiar sin necesidad de que exista esta coordinación o estos acuerdos previos que hablábamos hace un rato. Así que en principio el dinero surge para resolver este problema de la doble coincidencia que estábamos necesitando antes. El dinero lo que logra es ser un bien común para que nos permita hacer este tipo de transacciones. Pero ahí vamos a la primera gran pregunta: ¿qué es el dinero? Cuando les pregunto qué es el dinero, generalmente la respuesta es algo que se usa para algo que sabemos definir mucho mejor el dinero por lo que hace que por lo que es. Se hace bastante difícil definir
qué es el dinero. Y en realidad esto se trata de, o el problema es que fundamentalmente nos cuesta aceptarlo, no lo vemos así, pero el dinero no es ni más ni menos que un bien más de la economía, como si fuera una computadora, como si fuera un televisor, como si fuera un bolso, como cualquier bien de la economía. Bueno, el dinero es otro bien más de la economía. Un bien que tiene sus particularidades, tiene unas particularidades, valga la redundancia, muy particulares, que lo hace distinto al resto, pero es un bien. ¿Y por qué recalco y repito tanto esto? Porque al ser un bien, tiene las propiedades del resto de los bienes. Al ser un bien, tiene su curva de oferta, tiene su curva de demanda y tiene los problemas de escasez, de limitaciones que venimos hablando en toda la materia hasta ahora. Efectivamente, el dinero es un bien y tiene estas propiedades. Pero bueno, vamos a focalizarnos en cuáles son las propiedades o las funciones específicas que tiene que cumplir cualquier bien que sea usado como dinero. La primera gran función que tiene es esta que estábamos hablando recién cuando hablábamos de la doble coincidencia. Es el medio general de cambio. Es el bien que es aceptado por todos como contrapartida en cualquier intercambio comercial. Es decir, yo vendo o compro cualquier cosa y estoy dispuesto a entregar dinero y estoy dispuesto a cobrar dinero. Todos estamos dispuestos a intercambiar el mismo bien. Y esta es la primera gran función que cumple el dinero, ser el medio general de cambio, el bien que se usa para intercambiar todo. La segunda gran función que cumple el dinero es ser una unidad de cuenta. ¿Qué significa que es unidad de cuenta? Que es un bien que sirve para expresar el valor de todo el resto de los bienes. Hoy podemos decir que un litro de leche sale alrededor de 60-65 pesos. Que, no sé, un cuarto de manteca sale, no tengo la menor idea, supongamos 50 pesos. Lo que decimos con esto es que todos los bienes se expresan su valor en dinero. Cuando hablábamos de PBI decíamos las cantidades, ¿cómo hacemos para valorizarlas? Bueno, le agregamos el precio que tienen medido en el dinero, medido en nuestro caso pesos, pero el dinero que sea. Es decir, sirve como unidad de cuenta, sirve para medir cuánto vale el resto de los bienes. Y la tercera gran función que cumple el dinero, la tercera gran función es ser reserva de valor. ¿De qué hablamos cuando decimos que es reserva de valor? Es que es un bien utilizado para mantener el poder adquisitivo. Yo puedo guardar dinero, puedo juntarlo, puedo acumularlo y el día de mañana voy a poder comprar otra cosa de igual o de mayor valor. Si yo lo voy acumulando, voy a juntar más pesos y eso me va a permitir comprar cosas de mayor valor. Al ser una reserva de valor, lo puedo ahorrar, lo puedo juntar. Estas son las tres funciones que cualquier bien debería cumplir para ser utilizado como dinero. Seguramente a ustedes se les viene por la cabeza, se les cruza por la cabeza, si estuviéramos dialogando en este momento, probablemente lo que me dirían ustedes es, bueno, sí, pero en realidad no tanto, no sirve tanto como reserva de valor o no sirve tanto como unidad de cuenta. Bueno, discutiremos un poco y está bueno que piensen ejemplos de esto, de cuando no cumple las funciones. Pero podemos decir que más o menos bien el dinero tiene que cumplir estas funciones. A veces mejor, a veces peor, pero algo de estas tres funciones siempre tiene que cumplir porque si no, no sirve como dinero. Y estamos en un problema grande cuando no tenemos un dinero. ¿Por qué? Porque lo que va a terminar pasando es que terminemos aceptando otro bien distinto para cumplir esas tres funciones. Porque necesariamente vamos a necesitar algún bien que cumpla estas funciones. Entonces, vamos a ver ahora qué tipos de dinero hay. Vamos a empezar a tratar de ver si dinero hay uno solo o hay muchas clases de dinero. En realidad vamos a ver que hay varias clases de dinero. Y la primera de todas, la histórica, la que surgió desde el primer momento, es lo que se conoce como dinero mercancía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de dinero mercancía? Hasta la Edad Media, más o menos, todos los dineros que existían en el mundo eran dinero mercancía. ¿Qué significa? Que siempre lo que se usaba era una mercancía como un bien de cambio, un medio de cambio, para poder intercambiar, como les decía antes.
¿Qué es el dinero mercancía? El dinero mercancía es el dinero que puede ser utilizado como mercancía destinada al consumo y al comercio o bien como medio de cambio. De una u otra manera, este medio de cambio tiene el mismo valor. Es decir, este bien tiene el mismo valor. Ya lo use como una mercancía destinada al consumo o como medio de cambio. Se me ocurren un montón de ejemplos históricos de dinero mercancía. Podemos hablar, y quizás el gran dinero mercancía que ha existido a lo largo de la historia es ni más ni menos que el oro. El oro es un dinero mercancía, es un metal que tiene mucho valor, que es muy maleable, que no pierde sus propiedades. Entonces, al tener esta capacidad, se ha vuelto un bien muy, muy querido por todos y como todos lo queremos, lo podemos usar como bien de cambio. El cacao en otras civilizaciones ha sido usado como dinero, era un bien que todos necesitaban, entonces como todos lo necesitaban, servía para intercambiar cosas, aparte de para ser consumido. La sal, otro ejemplo. Cuando hablamos de salario, hablamos de ni más ni menos que de eso, de que antes se pagaba en sal. ¿Y por qué se pagaba en sal? Porque la sal servía como conservante para la comida, entonces era muy utilizada por todos para poder conservar la comida, entonces se podía usar tanto para consumo, para salar la carne, por ejemplo, o como bien de cambio. Esto es el dinero mercancía. Tiene las dos funciones. La función de un bien que se consume y se usa y la función de medio de cambio. Se usa para intercambiar otros bienes. ¿Qué problema tiene el dinero mercancía? Tiene fundamentalmente dos grandes problemas el dinero mercancía. El primer gran problema que tiene el dinero mercancía es que es muy difícil de transportar generalmente. El oro es pesado. Probablemente han estudiado en historia cuando no sé, se hablaba de que Pompeyo, cuando César invadió Roma, se fue con todo el tesoro de Roma y todo el tesoro de Roma eran varias carretas y carretas y carretas llenas de oro. Claro, ¿no? Es difícil de llevar porque es algo pesado. Lo mismo la sal, las bolsas. Hay muchas anécdotas. Hoy por hoy seguimos diciendo que si nos pasamos la sal de mano en mano nos vamos a pelear. Esto tiene que ver con eso, con la dificultad de transportar la sal y de pagar. Si se cae la sal cuando nos estamos pasando las cosas, ¿de quién es la culpa? ¿Del que la está soltando o del que la está agarrando? Bueno, entonces fijemos el momento medio. La apoyo, hasta acá fue mi responsabilidad y de acá en adelante cuando vos la agarres es tuya. Entonces no nos vamos a pelear. Y así hay muchas anécdotas. Como ven, muchas historias de la humanidad están relacionadas con el dinero, ni más ni menos. Entonces decíamos, el primer problema del dinero mercancía es que es difícil de transportar. El segundo problema del dinero mercancía es que tiene un riesgo muy alto de pérdida o de robo. ¿Por qué? Porque al tener el mismo valor como medio de cambio y como bien que se usa y se consume, cuando se pierde el medio de cambio, se pierde también el bien que se usa y se consume. Como tienen el mismo valor, tiene un alto riesgo la pérdida. Entonces, estos dos grandes problemas hizo que generaron que alrededor de la Edad Media empiece a aparecer otro tipo de dinero. Y vamos a ver cómo funcionó esto de la aparición de otro tipo de dinero. Vamos a ver el caso de los orfebres. ¿De qué se trata el caso de los orfebres? Vamos a la Edad Media, ubiquémonos ahí, acordémonos de los dos grandes problemas que tiene el dinero de mercancía, es difícil de transportar y a su vez es muy riesgoso tenerlo. Entonces, como consecuencia de estos problemas que tenía usar las monedas de oro, allá en la Edad Media en Europa, surgió la necesidad de las ciudades de encontrar a alguien que lo guarde, que lo cuide, algún depósito. ¿Y quiénes tenían depósitos lo suficientemente seguros para poder guardar el dinero? Y ni más ni menos que los orfebres, que son los que trabajan el oro y la plata. Los orfebres se dedican, como ustedes saben, aún hoy por hoy, a trabajar el oro y la plata, a hacer collares, aros, el bastón presidencial o cualquier cosa que tenga que ver con metales preciosos, oro y plata, como dirían los mercantilistas. Así que en definitiva los orfebres, como trabajaban con eso, tenían depósitos muy seguros. Entonces la gente lo que hizo fue empezó a preguntarle a los orfebres si estaban dispuestos a alquilarle su depósito. Entonces los orfebres vieron un segundo negocio ahí y dijeron, sí, claro, cómo no, te cobro una comisión, te alquilo
un lugarcito en mi depósito y vos me guardás el oro acá. Y yo a cambio lo que hago es, te entrego un papel que dice cuánto oro tengo yo depositado. Es decir, ese papel va a indicar una moneda de oro, 10 monedas de oro, 100 monedas de oro, lo que fueran. En definitiva, les daba un certificado que contra ese certificado el día de mañana podían retirar el oro que tenían depositado. Y así es como llegamos a esta situación, donde tenemos dos personas y las dos personas que con sus monedas de oro lo que hicieron fue le entregaron al orfebre del pueblo todo el oro que tenían y a cambio recibieron papeles. Papeles que decían cuántas monedas de oro significaban. Primero fue uno, después fue dos, después fueron tres, después fue todo el pueblo y lo que terminó pasando es que todos tenían las monedas de oro depositadas en el mismo lugar. Las tenían depositadas en el depósito del orfebre. Entonces, yo quería comprarle algo a otra persona, yo tenía que ir al depósito del orfebre, buscar la moneda de oro, cambiarla por el papel, esa moneda de oro entregársela a la otra persona y la otra persona lo que iba a hacer es ir al depósito del orfebre a volver a depositarle y recibir los papeles. Era un trámite medio engorroso. Si todos tenemos la plata en el mismo lugar, lo que va a terminar pasando, en definitiva, para no hacer todo ese viaje, es que directamente cambiamos nosotros los papelitos y no nos vemos obligados a ir en busca del orfebre, la moneda de oro para que yo te la entregue y todo. Si todos tenemos los papeles firmados por la misma persona, todos confiamos en que esos papeles son válidos. Entonces, en definitiva, intercambiamos papeles. Y ahí es cuando aparece el dinero signo. El papel empieza a ser usado como dinero. ¿Por qué? Porque sirve para intercambiarse cosas, porque sirve como unidad de cuenta, porque refleja una cantidad de oro anotada en ese papel, porque se pueden acumular papeles y poder comprar más cosas, sirve como reserva de valor. Entonces, el papel que daba el orfebre, el certificado que entregaba el orfebre, pasó a ser dinero. Y ese dinero se conoce como dinero signo. ¿Qué es el dinero signo? Es un bien cuyo valor, un tipo de dinero cuyo valor material con el que se hizo ese medio de cambio, ese dinero, es muy inferior al valor que tiene como dinero. Un papel, una hojita de papel que dice que vale una moneda de oro, en realidad hacer esa hojita de papel vale mucho menos, sale mucha menos plata que esa moneda de oro. Entonces, el valor material que tiene, el valor de hacer ese papel o esa hoja de papel es muy inferior al valor que representa en monedas de oro. Ni hablar de un billete o de un certificado que dice que vale 100 o 1000 monedas de oro. La diferencia es mucho más grande. Entonces, eso es el dinero signo. Un bien que tiene un valor de cambio que es muy superior a su valor como objeto en sí mismo. Y hay distintas clases de dinero signo. El primero es este que conocemos, este que surge de los orfebres y el que existió en el mundo hasta que finalizó el patrón oro. Y es el convertible. ¿De qué se trata el dinero signo convertible? Es el dinero cuya tenencia me otorga el derecho a reclamar algo a cambio. El dinero representa otra mercancía en última instancia. Digo, el papel que comerciaban estos muchachos en la Edad Media representaba una cantidad de oro y cualquiera de estas personas podía ir al depósito del orfebre y pedirle al orfebre que le dé la cantidad de monedas de oro que eso representaba. Es decir, que eso se podía convertir en cualquier momento en oro. Los que tenían los papeles tenían el derecho de reclamar las monedas. Por eso era convertible. Esto pasó en el mundo hasta mediados del siglo XX, más o menos. A partir de mediados del siglo XX, lo que pasó es que el dinero en definitiva se convirtió en fiduciario. Hoy por hoy todas las monedas son fiduciarias. ¿Qué significa que son fiduciarias? Que la tenencia del dinero no da derecho a ninguna otra mercancía. Simplemente sirve como el medio de cambio, como la reserva de valor, como la unidad de cuenta, pero solo como eso. Pero no da derecho, no tiene ningún bien subyacente, se le suele decir así. Ningún bien que pueda reclamar el que tiene ese dinero. El valor no es otorgado por la cantidad de monedas de oro que representa ese papel, sino que el valor es otorgado por la entidad que lo emite y que lo respalda. En nuestro caso, por ejemplo en Argentina, la entidad que lo emite y lo respalda es el Banco Central.
el valor que le otorga al billete es el valor que tienen los billetes está dado por el respaldo que tiene por el Banco Central. Y ni más ni menos que por la confianza que tenemos nosotros en esa institución. Cuando el respaldo pasa a ser cada vez menor, el valor del billete pasa a ser cada vez menor, lógicamente, porque tiene que ver con esto. Sigamos con los orfebres, porque ahora se empieza a poner un poquito más divertido. Y como se empieza a poner un poco más divertido, me parece un buen momento para cortar el video, para que vayan a tomar algo, para que descansen un ratito si quieren, y después pasen a ver el segundo video.